a nivel social, la persona cuando tiene un ictus, cuando tiene un diagnóstico de Parkinson, cuando tiene una ELA, su vida cambia. ¿Hay algún caso que te haya marcado especialmente en toda tu trayectoria profesional? Me han marcado muchos, pero siempre tendré en mente a Charo. Mira, las logopedas trabajamos funciones básicas. Parece que se nos olvida incluso a las propias logopedas. Bienvenida a la revolución de las neuronas. Un espacio donde exploramos la increíble capacidad del cerebro para adaptarse, sanar y evolucionar. Si te interesa el mundo de la neurorehabilitación o has visto tu vida cambiar por una enfermedad neurológica, este podcast es para ti. Aquí encontrarás historias reales, estrategias y avances científicos que nos recuerdan que siempre hay posibilidades de mejora. Soy Jessica Balaguer, logopeda y apasionada del mundo de la neurorehabilitación, y voy a acompañarte en este camino. Empieza la revolución de las neuronas. En este segundo episodio me voy a hacer una autoentrevista para que me conozcas un poquito mejor. Y como me parecía un poco extraño realizarme a mí las propias preguntas, os he preguntado a través de redes sociales qué me estaríais preguntando si estuvierais delante mía. He hecho una recopilación de todas esas preguntas y así que vamos a empezar a responderlas una por una. Jessica, ¿cómo llegaste a la logopedia? Pues me encontraba yo terminando bachillerato y yo no tenía ni idea de qué quería estudiar. Sabía que quería algo relacionado con ayudar a las personas. También me planteé estudiar magisterio de educación física y bueno, indagando ahí carreras universitarias, me topé con la logopedia. Vi todo su temario y me llamó muchísimo la atención todo el aspecto del lenguaje, de habla y que también se relacionaba muchísimo con toda la parte de neurología, de anatomía y dije, ostras, ¿esto qué es? Me parecía como hecho para mí, ¿no? Entonces llegué a la logopedia de esa manera, un poco por casualidad, descubriéndola a través de internet, porque de verdad que yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Claro, en este principio mucha gente es verdad que no tiene claro a qué se quiere dedicar, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué hace una logopeda especializada en la intervención con personas adultas con daño neurológico? Pues es verdad que a las logopedas se nos conoce muchísimo más por la intervención con niños. Siempre se nos dice que intervenimos la R, ¿no? Cuando dices, eres logopeda, esa de la R, o la de los pies, me han llegado a decir en alguna ocasión, y yo, no, exactamente la de los pies no soy. Pero una logopeda con personas adultas con daño neurológico lo que hace es intentar ayudar a personas que tienen un diagnóstico, como bien puede ser un Parkinson, una ELA, que tiene un Alzheimer y también que tienen daño neurológico por haber tenido un ictus, por haber tenido un accidente de tráfico, lo que sería un traumatismo craneoencefálico. Y también es verdad que cuando alguien tiene una parada cardiorrespiratoria, tiene un infarto, se produce una pérdida de oxígeno en el cerebro, ¿no? Y eso tiene unas secuelas, produce unos déficits, ¿no? Pues las logopedas nos encargamos sobre todo de los déficits a nivel de comunicación y de deglución. Siempre se asocia más a la logopedia con los niños. Exactamente a nivel de comunicación y de deglución, ¿cómo afecta en una persona adulta? Las logopedas intervenimos sobre todo en 3 patologías, con 3 palabrejas que voy a decir ahora, que son la afasia, la disartria y la disfagia. Voy a ir contando brevemente, de una manera muy sencilla, qué son estas 3 palabrejas, ya que yo soy muy partidaria de intentar hacer un lenguaje sencillo, porque tenemos que intentar llegar al máximo de personas posibles, y a veces le decimos a la persona que tenemos delante,
mira, has tenido un ictus y ahora tienes una afasia de Wernicke. Y la persona que tienes delante te dice, pues muy bien, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces voy a intentar hablar de una manera bastante sencilla, porque creo que tenemos que ir tendiendo a hablar de una manera más coloquial todos estos conceptos. Entonces, una afasia es esa alteración que tiene la persona, esa dificultad que tiene la persona para poder comunicarse, conforme estoy haciendo ahora contigo, ¿no? Para poder hablar. Y puede pasar que la persona no sepa estructurar una frase. Ahora yo mismo estoy estructurando este lenguaje, ¿no? De una manera muy, muy sencilla. Parece que lo estoy haciendo de una manera muy fácil, pero realmente es muy difícil hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? La persona incluso puede tener dificultades para denominar objetos. Esta mesa, por ejemplo, muchas personas con afasia no son capaces de denominarlo. O en vez de decir mesa, les sale silla. Son cosas que pueden ir pasando. Pues estas dificultades que tiene la persona para expresarse o incluso para comprender lo que la otra persona le está diciendo, se conocen como afasia, ¿vale? Es la dificultad para las palabras. Y esto puede pasar tanto a nivel oral como a nivel escrito, que a veces pensamos que el lenguaje escrito es como una cosa aparte, pero es lenguaje igualmente, es comunicación, simplemente que sucede de otra manera. Después tenemos la disartria. La disartria podemos encontrarla en personas que tienen un Parkinson, que tienen una ELA, que también pueden haber tenido un ictus, ¿no? Puede pasar también en personas que han tenido un ictus y les cambia la voz. Tienen una voz más grave, pueden tener una voz más aguda. Por el contrario, pueden hablar de una manera lenta y esto tiene una repercusión directa a la hora de mantener una conversación. O por el contrario, pueden tener una articulación muy rápida y no se les entiende. Y esto genera que la persona, el interlocutor, esté constantemente diciendo, ¿me lo puedes volver a repetir? No te he entendido, dímelo otra vez. Y esto es muy, muy frustrante. Esto sería un poco la disartria. Y después tenemos la disfagia. La disfagia es esa dificultad que puede aparecer para tragar, para deglutir, bien sean sólidos, bien sean líquidos, y esto puede tener un impacto muy negativo en la vida de la persona, ya que el alimento puede irse hacia el pulmón. Esto que decimos a veces cuando nos atragantamos, se me ha ido para el otro lado, ¿no? Pues exactamente. El alimento tiene que ir hacia el esófago, si se va hacia la vía aérea, puede producir una neumonía. Y esto tiene una repercusión muy grave, ya que si nos encontramos delante de una persona que además tiene otras patologías asociadas, esa neumonía podría derivar en una muerte. Y es así de severo, ¿no? Nosotras como logopedas lo que hacemos es mejorar tanto la afasia como la disartria, como la disfagia, que pueden aparecer de manera aislada o pueden aparecer juntas. Me parece que es un campo muy amplio, muy interesante, muy complejo también, pero de verdad que es una parte de la logopedia que todavía es bastante desconocida para la población en general. Imagino que estas patologías afectan muchísimo la calidad de vida de la persona. ¿Cómo puede mejorar la logopedia su día a día? Pues aquí la clave es preguntarle a la persona, al menos es lo que yo suelo hacer, ¿no? ¿Qué es para ti calidad de vida? Porque calidad de vida para mí puede significar una cosa, pero para la persona que tengo delante puede significar otra. Entonces, tiene un impacto la comunicación, si está alterada, no poder expresar lo que tú quieres en cada momento, empezar a ver que tus familiares empiezan a tomar decisiones por ti, es muy frustrante. Esto genera conflictos muy serios en la familia, pero muy, muy serios. Y en otros aspectos como la deglución, ¿no? Aquí en España, sobre todo, nos reunimos alrededor de una mesa para tener eventos sociales y lo hacemos también compartiendo una comida. A nivel social, la persona cuando tiene un ictus, cuando tiene un diagnóstico de Parkinson, cuando tiene una ELA, su vida cambia. Desde el momento que tiene el diagnóstico, su vida cambia de un día para otro sin esperarlo. Tú tienes un proyecto de vida
ahora mismo, ¿no? Estupendo, en el que vas disfrutando el camino, pero de repente llega un accidente, llega una farola, se cae, te pega en la cabeza y tu vida ha cambiado. Tu vida ha cambiado de un día para otro sin quererlo ni beberlo. Y esto no sé hasta qué punto es asumible. O sea, yo llevo trabajando con este colectivo, ¿no? Con personas con daño neurológico desde hace 13 años y siempre hablamos de los procesos de duelo, ¿no? Cuando llega un daño neurológico, la persona y la familia, todos pasan un proceso de duelo. Y esa reestructuración del yo, porque nace una nueva persona, no es fácil. No es fácil y adaptarse a la nueva situación, no sé si conozco a alguien que lo haya aceptado al 100%. De decir, bueno, pues esta es la vida que me ha tocado vivir ahora y pa'lante con ello. Hay personas, pero yo diría que son las que menos. Siempre comento que no valoramos la capacidad de comunicación, el valor de la comunicación, hasta que la perdemos. Ellos, cuando alguien pierde su capacidad de hablar, de comunicar, es muy frustrante. Están en muchas ocasiones muy cabreados, dependiendo del tipo de afectación que tengan, pero lo que más suele suceder, y también depende del nivel de conciencia, porque hay personas que no son conscientes en absoluto de sus dificultades para comunicarse y otras personas sí. Entonces, ese nivel de conciencia marca mucho que la persona esté más frustrada o menos frustrada. Pero lo que suelo encontrarme yo son personas que tienen un cabreo encima porque no pueden comunicarse, no pueden decir lo que quieren, que las personas que tienen a su alrededor empiezan a decidir por ellas. Y a nivel de deglución lo que me siento también es que muchas personas les da igual atragantarse. Esto es lo que suele pasar con la disfagia. Bueno, yo me atraganto, toso un poco cuando veo, cuando como, pero no pasa nada. Y otras personas que le cogen mucho miedo a comer su plato favorito y lo aparcan de lado, empiezan a hacer adaptaciones sin darse cuenta de, mira, esto no lo voy a comer porque con esto me atraganto. Es que esto después de comerlo me da reflujo. Y empiezan a hacer como algunas adaptaciones. Esto es lo que me suelo encontrar yo. ¿Hay algún caso que te haya marcado especialmente en toda tu trayectoria profesional? Me han marcado muchos, pero siempre tendré en mente a Charo. Charo es una persona que apareció en la asociación. Yo trabajaba en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido hasta hace unas semanas, de la provincia de Alicante. Y bueno, yo estaba en mi sala, en mi despacho, y al lado, en el despacho de la neuropsicóloga, yo escuchaba a una mujer que intentaba comunicarse, no se le entendía prácticamente, y yo decía, no la conozco, es un caso nuevo, una persona que llega nueva a la asociación. Cuando termina esa primera entrevista, la neuropsicóloga pasa enseguida a mi despacho y me dice, Jessica, ha llegado Charo, está muy enfadada porque no se puede comunicar. Para ella hablarlo era todo, era una persona súper habladora y es que no se le entiende prácticamente nada. Y dice que están teniendo muchas discusiones en casa. Total, que cuando llega por primera vez a mí, para que hagamos la evaluación, pues exploramos todo el lenguaje, exploramos todo el habla, exploramos también la deglución, porque ella es verdad que tenía como un combo. Y lo que realmente marcó en mí, Charo, es que ella tenía muchísimas ganas de vivir, muchísimas ganas. Ella había tenido un cáncer muy malo, del que había salido después de hacía 5 años. A los 2 años de ella estar curada, su marido tiene un infarto medular, quedando en una silla de ruedas, un infarto medular a nivel de cervicales, ¿vale? Su marido, él tan solo podía mover el cuello de esta manera. Tenía dificultades para comunicarse, para comer, de movilidad. Estuvo 18 años así su marido. Y lo contaba con una alegría, porque empezaron a hacer divulgación de este tipo de
de patología del infarto medular y es que transmitía, Charo, energía por donde iba. Cuando su marido falleció, a los 2 años le da el ictus a ella. Le da un ictus que le deja sin poder comunicarse, que para ella lo era todo. Y todo esto te lo contaba además diciendo que encima se había quedado sorda, que no veía bien y te lo contaba con una sonrisa en la cara. Esas ganas de vivir yo no se las he visto a nadie y gracias a ello, cuando pusimos un sistema aumentativo de la comunicación, Charo se me colgó al cuello. Después de realizar esa evaluación, dije: Charo, mira, tenemos muchísimas dificultades, pero mira, de momento, para que tú puedas tener algo con qué comunicarte, ¿qué te parece esto? Lo vio, abrió los ojos y se me colgó al cuello de una manera que se puso a llorar, que de una manera muy impresionante, y de ahí empezamos a hacer charlas en institutos, hizo conferencias en el auditorio de Alicante que caben casi 1000 personas. O sea, para mí, Charo, es el caso que más me ha marcado. Esos vínculos que tenéis paciente y profesional, en este caso logopedia, de verdad que marcan, tanto a nivel profesional como personal, y seguro que a nivel emocional te remueve muchísimo. En tu trabajo, acompañas a personas en momentos muy difíciles. ¿Cómo gestionas emocionalmente los avances, pero también las frustraciones o los límites de la rehabilitación? Pues emocionalmente también depende del momento en el que se encuentre la persona. Es verdad que yo siempre, de la parte emocional se encarga más la neuropsicóloga, ¿no? Pero en el caso de que no tengamos un equipo, sí que es importante ver en qué momento nos llega la persona. Ha habido un mito muy extendido que decía que la persona, lo que avance en 6 meses, ya se va a quedar así para siempre, ¿no? Y yo diría que todo depende del proceso en el que se encuentre la persona. En ese proceso de duelo, el primer año, la persona está todavía viendo qué está pasando, qué es lo que me acaba de suceder, está aterrizando en la patología que le hayan diagnosticado. Entonces, esto de que a los 6 meses, casi al año, ya se ha terminado todo el proceso de evolución, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Ha habido muchos estudios que han puesto estos 6 meses como rigor, pero no es verdad, ¿no? Hay plasticidad cerebral hasta que nos morimos. Entonces, sí que es importante ver a nivel emocional en qué momento se encuentra la persona, derivar, si no somos nosotras quien tiene que intervenir ese proceso emocional, pero sí que es verdad que a nivel de comunicación, cuando la persona tiene una afasia muy severa o más leve, las logopedas nos convertimos como un punto de referencia para desahogarse en su día a día, para que transmitamos cierta información a los familiares, y es importante sobre todo eso, establecer ese vínculo, conocer en qué momento se encuentra la persona y acompañar esas emociones y validarlas, es decir, te entiendo, es una situación muy dura. Yo en muchas ocasiones utilizo tacos. Si la persona que tengo delante los ha utilizado, porque los tacos muchas veces suelen quedarse aquí, yo a día de hoy tengo una persona que su palabra más predominante en el día a día es coño, ¿no? Pues si la persona utiliza estas palabras, yo también las utilizo con ella. Sí, es una putada lo que te ha pasado. Lo importante es validar y acompañar. Hablar un poco de los límites de la rehabilitación, yo nunca me pongo límites. Es verdad que voy validando las expectativas de la persona, porque a lo mejor sus expectativas son demasiado altas en relación a la afectación que tiene, ¿no? Pero yo nunca me pongo límites. Sí que soy muy consciente del paso a paso. Vamos a ver cómo vamos a ir evolucionando. No soy partidaria de generar grandes expectativas, pero tampoco de decirte esto no va a servir para nada, porque no es así. Pero hay que ir viendo día a día. Y sé que esto, en muchas ocasiones, no es lo que la familia quiere escuchar.
lo que quieren escuchar tanto las familias como los pacientes es: te vas a curar, vas a volver a ser el de antes, vas a volver a hablar como antes. Y hay que ser muy cautos. Además de trabajar con el paciente, ¿cómo debe ser la intervención de los familiares? ¿Es importante la intervención de la familia? El papel de la familia es clave, pero esto parece, y aquí voy a ser un poco más crítica, que no nos entra en la cabeza. Es como que hacemos la rehabilitación en la mayoría de sitios, ¿vale? Con la persona afectada, y la familia es como que queda en un segundo plano. En una guía de buenas prácticas aparece como recomendación número 1 que la persona y su familia tengan intervención por parte de logopedia, en este caso estoy hablando de la afasia. Recomendación número 1. Es decir, bueno, la familia, ¿cómo se tiene que implicar? Tiene que estar desde el principio. Y esto tenemos que transmitirlo nosotras como logopedas. Yo hace unos meses estuve hablando en un congreso sobre el programa de entrenamiento del interlocutor. ¿Qué es este programa del entrenamiento del interlocutor? Es formar a las familias para que potencien todas las estrategias que nosotras trabajamos en sesión en casa. ¿Por qué? Porque en casa es donde van a pasar la mayor parte del tiempo. El cuidador, el familiar, es quien va a pasar más tiempo con la persona con afasia en este caso, ¿no? Y va a ser ella con quien va a tener más interacción, quien va a poder potenciar esa comunicación muchísimo más que nosotros en rehabilitación en una clínica, en una asociación o donde sea. Entonces, este programa de entrenamiento del interlocutor en relación con la afasia es fundamental. Y en la rehabilitación de la disfagia igual. Tenemos que formar a las familias en cómo realizar las adaptaciones. Que no se salten pautas que están poniendo en riesgo la vida de su familiar. Pero todo esto es conciencia. Y no tenemos que meternos en la cabeza que a lo mejor con decirlo una vez no va a ser suficiente, porque es muchísima información la que les ofrecemos a las familias desde un primer momento, ¿no? O sea, imagínate que te llega información desde fisioterapia, te llega información de logopedia, de terapia ocupacional, de trabajo social. Es un boom de información que es imposible que la persona asuma en un primer momento. Entonces, la información tenemos que tener clara, que la vamos a tener que ir repitiendo con mucha frecuencia y que tenemos que hacerla muy accesible a la familia y al paciente, porque es importante que el paciente también sea consciente en la medida que su patología nos deje. Se habla mucho de plasticidad cerebral. ¿Hasta qué punto es posible que una persona pueda recuperar funciones tan importantes como son el habla o la deglución? A ver, el pronóstico siempre es algo muy difícil de abordar y hay muchos factores que influyen en esa plasticidad cerebral, como son la edad de la persona. Una persona joven tiene muchísimo mejor pronóstico que una persona de 80 años. ¿Cuál haya sido su daño? Y la envergadura de ese daño también tiene una repercusión en ese pronóstico. ¿Cuáles sean los recursos económicos que pueda tener la persona para acceder a la rehabilitación? ¿Cómo era su nivel cognitivo anterior al daño? Todo esto influye muchísimo en el pronóstico. Pero es verdad que esto que hemos comentado ya antes de que llegan a nosotros con la esperanza de curarse, tenemos que trabajarlo bien, ser muy cautos porque la mayoría de veces no va a ser posible. Siempre, aunque la persona venga con déficits muy leves, no va a volver a ser completamente la persona de antes. Así que esto del abordaje del pronóstico, cuidado y analicemos bien desde un principio todos estos factores que influyen, sobre todo en la plasticidad cerebral. Actualmente nos han comentado que has dejado tu trabajo después de 13 años. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué has decidido hacer un giro en tu carrera profesional? Pues yo llego a CEA en febrero de 2012, recién salida de la carrera, hacía 6 meses. Yo ya había hecho mis prácticas
en una clínica de neurorehabilitación y yo sabía que yo me quería dedicar a esa rama de la logopedia, ¿no? Han sido 13 años en Adacea, donde yo he crecido a nivel profesional. Empecé también con 18 horas, terminé con una jornada completa, pero mis circunstancias en la vida han cambiado también. Además de tener mi propio negocio, que es Formando Cerebros, tengo familia, tengo 3 hijos, vivo a 40 minutos de mi trabajo, o sea, de la asociación, y también se han abierto otras oportunidades laborales más enfocadas hacia la rehabilitación intensiva. Y entonces, pues llega un momento que yo también tengo que poner mi vida sobre la mesa, ¿no? Y decir, tengo 3 hijos que necesitan de mí, tengo también ganas de empezar otra vía profesional más hacia la rama de las terapias intensivas, ¿no? Que hablaremos en estas grabaciones sobre la importancia de las terapias intensivas. Y la decisión ha sido por eso, por circunstancias familiares y por circunstancias profesionales. Jessica, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo? Siempre me ha costado mucho ver esa parte de decir, ostras, lo que estoy haciendo merece la pena. Pero voy a poner un ejemplo de una anécdota que pasó, y es que vino un periódico a la asociación a hacernos una entrevista, ¿no? Y nos pedían ejemplos de avances que hubieran tenido algunas personas. Y empezó mi compañera, la neuropsicóloga, diciendo que Charo, en este caso, estaba haciendo conferencias gracias a la intervención que estábamos haciendo en la asociación. Luego otra compañera comentaba que Pedro había vuelto a comer arroz cuando se lo habían prohibido en el hospital y que gracias a la intervención desde que le estábamos haciendo había empezado a comer otra vez su plato favorito. Y el fisioterapeuta también puso un ejemplo de algo que habíamos conseguido con la intervención desde logopedia, porque yo siempre lo digo, que yo pongo las herramientas, pero es la persona afectada quien hace todo el trabajo, ¿vale? Y fueron mis compañeros de trabajo quienes pusieron ejemplos, y todos los ejemplos habían sido hechos desde logopedia. Y ahí es cuando dije, wow, mis compañeros están siendo capaces de ver cosas que ni yo misma había puesto en valor. Y al contrario, ¿hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en el reconocimiento de tu profesión, en este caso de la logopedia? Mira, las logopedas trabajamos funciones básicas y esto parece que se nos olvida incluso a las propias logopedas. Veo a muchas poniendo balones fuera, es que no se nos reconoce, no tenemos el lugar que se merece en la sanidad pública, ni tampoco se nos da el lugar que merecemos en la privada, pero siempre un poco desde la queja. Y entiendo esas quejas, pero no soy partidaria de quedarme ahí, en esa queja, sino defendamos lo nuestro. Trabajamos con habilidades básicas como son la deglución, que es vital para la vida, la comunicación, donde el ser humano es un ser social, y también trabajamos la respiración, ¿no? Y son cosas básicas. Entonces, si queremos poner en valor la logopedia, primero tenemos que creernos que nuestra profesión es maravillosa y que ayudamos a las personas en habilidades básicas de su día a día. Así que en las formaciones que yo hago, yo siempre lo digo, hay que decir con mucho orgullo que yo soy logopeda. Soy logopeda porque ayudo a que la persona vuelva a comer, ayudo a la persona que vuelva a comunicarse. Es verdad que no hacemos magia, ¿vale? Pero sobre todo esto, que si queremos luchar por tener nuestro lugar en la privada, en la pública y donde sea, tenemos que lucharlo nosotras. Y para terminar, ¿quieres transmitir algún mensaje para aquellas personas que desconocen el papel de la logopedia o para logopedas en general? Simplemente que si algún día, y espero sinceramente que no, que necesitan ayuda porque han tenido un ictus, porque han tenido un accidente, porque tienen un tumor cerebral o porque tienen una enfermedad neurodegenerativa, que vengan,
que vengan, que busquen a una logopeda que esté especializada en daño neurológico, que sí que es importante que vayamos hacia la especialización y les ayudaremos segurísimo. Jessica, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y esperamos que ayude muchísimo a todas las personas que te hayan escuchado. Gracias a ti. Si este episodio te ha aportado algo, compártelo con quien pueda necesitarlo y suscríbete. El camino de la recuperación no es fácil, pero cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a un futuro mejor.